El Instituto Nacional Electoral inició la impresión de los 93.9 millones de boletas para la elección presidencial que se utilizarán en los comicios del próximo 1 de julio. Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, precisó que en total para el proceso federal que incluye elección de diputados y senadores se producirán 281.702.835 boletas que serán trasladadas y resguardadas por las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México, así como también la Policía Federal. 2.080 toneladas de papel que se fabrican, como ustedes saben, en papelera de Chihuahua, que son trasladadas bajo resguardo militar a las instalaciones de Talleres Gráficos de México. Aquí se imprimen las boletas y se trasladan a la bodega concentradora en Tlalnepantla, donde se distribuirán a los 300 consejos distritales. El instituto sigue trabajando para ofrecerle a los mexicanos un proceso electoral de calidad. Queremos eso, un voto razonado y una participación electoral amplia, masiva, importante de todos los electores. Tenemos que revertir los niveles de abstencionismo que hemos tenido en otras jornadas electorales.